Muy bien, y luego de este bloque informativo sobre lo que han sido las lluvias, sus estragos a nivel nacional, especialmente en el municipio de Bello, en la ciudad de Medellín, es momento de hablar sobre lo que viene, sobre cómo prepararse y qué están haciendo hasta el momento las autoridades. Nos comunicamos hasta ahora con el ingeniero Marinson Buitrago Salinas, el gestor de manejo de desastres y crisis de la Cruz Roja colombiana. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Buenas tardes, qué gusto estar en este espacio y poder compartir información que sea útil para los televidentes. Mire, ingeniero, hoy, ¿cuáles son las regiones que, por ejemplo, la Cruz Roja colombiana tiene como principales afectadas por estas lluvias y en donde el foco de la atención debe concentrarse? Actualmente las lluvias están de una manera, se puede decir, en una transición que estábamos en una temporada que era de más lluvias y pasamos a la temporada de menos lluvias. Sin embargo, la intensidad de estas se han presentado en varias zonas del país. Actualmente tenemos regiones como lo que es Bichada. En Bichada hay afectación por temas de desbordamiento del río Orinoco y del río Meta. Tenemos Arauca, como lo acabaron de mencionar, donde hay afectación también por el desbordamiento de estos ríos sobre gran parte de zona poblada del municipio de Arauca, Arauquita. En la parte de Chocó tenemos 24 municipios que, según la información del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, tienen afectación. Lo que se presentó en días pasados y que causó afectación bastante crítica en la noche anterior con respecto a la zona de Villa de Rosario, en norte de Santander, donde también el río Táchira aumentó su caudal y afectó varias viviendas, zonas de movilidad vial. Igualmente tenemos reportes de afectación en departamentos como en Sucre, en Córdoba, en el sur de Bolívar, que generan preocupación teniendo en cuenta que este tipo de eventos o de situaciones afecta principalmente las viviendas y muchas de ellas que están ubicadas en zonas que se puede determinar vulnerables y que incide mucho en temas de movilidad, afectando tanto temas productivos como aspectos relacionados a la movilidad y a la vivienda propiamente dicha de las personas que se encuentran en estas zonas. Igualmente hay otros departamentos como es el departamento del Putumayo y Caquetá que han tenido afectaciones considerables por el aumento del caudal de los afluentes hídricos. Eso, pues, se puede decir que hay varios frentes de trabajo donde nosotros como entidad operativa estamos sumando esfuerzos con las otras entidades y con los consejos municipales y departamentales de gestión de riesgo, buscando poder brindar una atención a las familias y a las personas que resultan afectadas por este tipo de situaciones. Mire, precisamente, ingeniero, ustedes desde la Cruz Roja, ¿qué tipo de atención prestan? ¿Cómo se preparan para esta temporada que además parece extenderse a finales de julio o inicios de agosto? Bueno, dentro de lo que nosotros tenemos como el plan de trabajo y de preparación, nosotros con los organismos operativos preparamos algo que se denominan los planes de contingencia. Estos planes están enfocados y articulados con las circulares que se establecen para temporada de lluvias, en este caso, que es lo que tenemos en transición. Y en esos planes identificamos cuáles son esas zonas más vulnerables, las capacidades, las líneas de acción institucionales. Dentro de las líneas de acción institucionales, nosotros activamos lo que tiene que ver con temas de búsqueda y rescate, aspectos relacionados con salud en emergencias y desastres, que es todo lo que tiene que ver con esa atención prehospitalaria. Apoyo psicosocial, es clave e importante este tipo de acciones que se realizan en favor de las personas y las familias que pueden resultar afectadas. Una línea que tiene que ver con la evaluación de daños y el análisis de necesidades. Esta estrategia es una estrategia que se articula con los gobiernos municipales y departamentales con el fin de poder contribuir a hacer ese diagnóstico y esa evaluación e identificar las necesidades y de acuerdo a eso contribuir en el apoyo a que se realicen los registros únicos de damnificados, que es uno de los documentos o elementos que se requieren tanto para las declaratorias de emergencia o calamidad pública que realizan cada una de las
entes a nivel del territorio, como también para poder identificar cuáles son las familias y las personas que se ven afectadas. La Cruz Roja también trata de gestionar con algunos socios, con algunos donantes, asistencia humanitaria que pueda apoyar de manera complementaria a las necesidades que se puedan identificar. Por lo general, principalmente lo que más se afecta son temas de vivienda, lo que tiene que ver con los enseres básicos como de cocina, de preparación de alimentos, alimentos en sí y elementos de higiene y aseo. Y también tenemos como una línea que tiene que ver con agua, saneamiento y higiene, donde se activan una serie de elementos como para almacenar agua, para mejorar su calidad o para transportarla. Y en esa fase inicial de las emergencias, nosotros activamos una línea que es una campaña que se tiene a nivel de eh, poder proveer agua, litros que ayudan a comunidades afectadas de una manera complementaria, ya que pues, es limitado de pronto poder llegar al 100% de las personas que resultan afectadas, pero es una forma complementaria de entregar agua apta para el consumo para que sirva de hidratación y para preparación de alimentos. Esas serían como las líneas que nosotros tenemos y la preparación se hace previamente a la temporada con el fin de poder actuar de manera acertada. Sí, mire. También articulamos algunas campañas que buscan preparar a las comunidades o darles algunos tips que eviten que estén expuestos a los riesgos. Sí, pero ingeniero, usted ya lo ha dicho, ustedes se preparan antes de que llegue incluso la temporada para atender lo que históricamente se ha tenido que atender. ¿Qué necesita la Cruz Roja hoy para seguir en ese apoyo? ¿O qué capacidades le faltan a la Cruz Roja hoy? Que tenemos entendido siempre que como que ha necesitado un apoyo ciudadano, de recursos, para poder llevarle a estas familias damnificadas. Bueno, actualmente lo que nosotros hemos articulado nos permite poder llegar al territorio. Nosotros lo que hacemos y podemos decir es que en cada uno de los sitios hacemos una coordinación y esa coordinación permite identificar las necesidades y de acuerdo a las necesidades se establecen cuáles serían las ayudas o la asistencia humanitaria que se activa y que se moviliza de acuerdo a los consejos municipales y departamentales de gestión de riesgo. Nosotros lo que hacemos es activar nuestra capacidad, ponerla a disposición para que esa ayuda o esas iniciativas también que se tienen en algunas zonas donde a través de las administraciones municipales y departamentales se crean esas campañas de asistencia humanitaria, de mover ayudas. Entonces nosotros lo que hacemos es articularnos con esas acciones para poder atender a las comunidades. Nosotros permanentemente hacemos gestión con socios, con donantes, tenemos algunas líneas de acción directamente en las seccionales donde ellos hacen la gestión para poder identificar y direccionar las ayudas que se están requiriendo de acuerdo a cada evento. Sí, mire, en Bello Antioquia, usted lo ha dicho, ustedes incluso ayudan con las labores de rescate. En Bello Antioquia o en los límites entre Bello y Medellín, con este reciente derrumbe, continúan las labores de rescate de 15 personas o de búsqueda de 15 personas desaparecidas. Ese proceso en esta temporada es muy complejo. Sí, podemos decir que es compleja la situación porque eh, lamentablemente hay unas personas que ya han resultado afectadas, están dentro de la lista de los fallecidos. Hay otras que están desaparecidas, es donde se están esforzando las acciones de las entidades operativas, incluso de las familias que tienen ese dolor o ese impacto por sus familiares que han perdido y que en este momento no aparecen. Ahí es donde nosotros esa línea que hablamos del apoyo psicosocial es donde se activa y trabaja de la mano de estas comunidades, de las entidades, incluso para las familias que aunque no han tenido alguna afectación a nivel de sus familiares y personas cercanas, también ellos sienten un impacto que se genera por este tipo de situación. Actualmente lo que se está identificando es que inicialmente se ubican las familias, las personas, en unos alojamientos temporales. Estos alojamientos se coordinan con el municipio y con la gobernación, en este caso, con Pello y con la gobernación, para que las personas se ubiquen en estas zonas y lo que se empieza a activar es
esa asistencia básica, como temas de poder garantizar un espacio donde puedan descansar, pernoctar, temas de alimentación, de aseo, de higiene, de algunos elementos que tengan que ver con enseres básicos, como puede ser las vestimentas, la ropa, porque hubo varias personas que no han podido volver a ingresar a sus viviendas, unas porque la perdieron y otras porque no hay acceso y por seguridad no deben retornar a este tipo de escenarios porque corre el riesgo de que puedan verse afectados o impactados por las situaciones que aún son críticas en la zona. Sí, mira, es muy complejo lo que está sucediendo en ese lugar en estos momentos. El resto de familias, las damnificadas, las que quedan en las bibliotecas, las que tienen estas afectaciones, además entendiendo que esto es una invasión, ¿qué tipo de ayuda reciben? Dentro de lo que se establece inicialmente se identifican elementos de asistencia alimentaria, como son los mercados, elementos de asistencia no alimentaria, como son los kits de higiene, elementos que son para la noche, para pernoctar, que pueden ser las colchonetas, las sábanas, mantas, elementos como para poder preparar algunos alimentos, pero igualmente dentro de la estrategia lo que se busca es poder brindar una atención a las familias buscando la forma de activar unos mecanismos que inicialmente hablamos del alojamiento temporal, pero que posteriormente se busca unos auxilios que tengan que ver con temas de arrendamiento para que las personas inicialmente se puedan ubicar en un sitio donde no estén a expensas de la situación de emergencia que se está presentando y al riesgo permanente que genera la remoción en masa, como fue lo que se presentó hace un par de días en esta zona. Mire, ingeniero, y también hablar sobre los 549 municipios que hoy tienen una alerta por deslizamiento en el país. Al inicio de esta entrevista le decía que si ustedes se focalizan dependiendo de las alertas que emitan desde, por ejemplo, el IDEAM. Hay 549 municipios hoy con alertas por deslizamientos. ¿El despliegue de las Cruz Roja está dirigido a esos 549 municipios específicamente? Bueno, dentro de lo que nosotros realizamos en esos departamentos y en esos municipios específicamente que se denotan con esta problemática por temas de remoción en masa que pueden tener ese riesgo, como lo conocemos, de deslizamientos, es donde nosotros hacemos como mayor énfasis, activamos muchas campañas que tienen que ver con el tema de dar orientación a las familias, a las personas de poder indicar la importancia de hacer seguimiento, monitoreo, pero también de estar informando de manera constante y frecuente a las autoridades o a los organismos de socorro operativos, teniendo en cuenta que esas zonas, pues, se ha identificado que durante estas temporadas donde hay intensidad de lluvias, la inestabilidad es propia en esta zona y es donde necesitamos también no solamente que nosotros estemos preparados y enfocados a realizar acciones operativas que quisiéramos que no se dieran, pero sí que la comunidad y las familias tengan presente todos esos mensajes y recomendaciones que desde los organismos operativos damos. Para nosotros, los sitios que indica el IDEAN son claves y es donde direccionamos o hacemos ese seguimiento permanente con el fin de poder estar preparados a brindar un apoyo o una asistencia en caso de que sea necesario. Sin embargo, reiteramos la importancia de que se activan las campañas que buscan que las personas tengan la información, sigan algunos medios de comunicación que de manera permanente están dando orientación sobre las situaciones que se presentan, que no transiten por esas vías que se han identificado que constantemente presentan inestabilidad en las bancadas o que hay caída de material que puede llegar a afectar a las poblaciones. Ahora teníamos un reporte desde la zona de Risaralda, en la vía entre Chocó y Risaralda, donde prácticamente ha habido caída de material, de rocas, y que lamentablemente una de estas rocas impactó un vehículo y al parecer el conductor se vio afectado y pereció en este sitio.
Entonces hay una serie de, se puede decir, de señales que indican que algunas zonas pueden estar inestables y sobre todo estas zonas que son de alta montaña. La región andina es una de las regiones que más afectación presenta por el tema de remoción en masa y que las vías son susceptibles a temas de inundación, a caída permanente de material y donde nosotros debemos de tener en cuenta toda la información tanto de las entidades operativas como también hay mucha información que se canaliza a través del Instituto Nacional de Vías, de la Agencia Nacional de Infraestructura, y eso permite que podamos movilizarnos con seguridad en estos corredores viales. Sí, mire, al ingeniero Marinson Buitrago Salinas, gestor de manejo de desastres y crisis de la Cruz Roja Colombiana, muchas gracias por estas claridades sobre un momento en el que Colombia debe estar alerta, especialmente en nuestros 549 municipios, para atender esas posibles emergencias, pero además para prevenir estos deslizamientos que pueden registrarse debido a la debilidad que tienen los suelos. Muchas gracias, doctor Marinson. Con mucho gusto y hago un llamado a los colombianos para que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones, lineamientos y que sigamos los medios de información y comunicación que de manera permanente y acertada nos dan información que es clave para disminuir la exposición y la afectación que podemos tener por esta situación generada por las lluvias. Pues muchas gracias. Mire, y de esta información que nos entrega uno de los expertos, nos vamos a Puerto Carreño, pues en esa región del Bichada se registra otra emergencia por el desbordamiento de algunos ríos. David Beltrán nos cuenta más sobre esto. En las últimas horas se declaró calamidad pública en Puerto Carreño por el desbordamiento de los ríos Vita, Meta y Orinoco. Ya son más de 500 los damnificados por esta emergencia. En estos momentos, organismos de socorro y la Armada Nacional apoyan con la evacuación de las personas damnificadas. Hay quienes deciden no salir de sus casas por miedo a perder sus pertenencias. Nosotros hablamos con las autoridades y con algunas personas y esto fue lo que nos encontramos. Nos declaramos en calamidad porque a pesar de la capacidad, a pesar de toda la logística, el recurso humano, el recurso presupuestal, es insuficiente para atender la magnitud de lo que estamos atendiendo. Tenemos afectación en todas las inspecciones, Aceitico, Murillo, Venturosa, Casuarito. Estamos haciendo verificación en resguardos indígenas. Y ya toca salir por los niños, por todo, ¿sí? Eso es todo. ¿Dónde le llegó el agua? ¿Qué están haciendo? No, pues nos vamos para el Mateo. El agua nos llegó desde ayer en la noche. Hasta hoy conseguimos para dónde mudarnos y ya vamos de salida. Según información que suministra Gestión de Riesgo, es que se prevén fuertes lluvias en lo que resta del mes de junio y julio. Es importante resaltar que en tan solo 4 días el nivel del río aumentó 50 centímetros. Es por eso que se hace un llamado a la comunidad a seguir las recomendaciones que hacen las autoridades y los organismos de socorro. Es la información que se registra en Puerto Carreño. David Beltrán, Noticias Caracol. David, muchas gracias. Más de la mitad del país o más de la mitad de los municipios de Colombia están en algún nivel de alerta por deslizamientos e inundaciones por las lluvias. ¿Cuáles son las regiones más amenazadas y hasta cuándo van las lluvias? Katrina Melgisovsky desde el IDEA nos envió el siguiente reporte. Muy buenas tardes a las personas que nos ven en este momento por Noticias Caracol. ¿Cómo es el estado del tiempo en el país en este momento? Vemos que hay varios municipios, según el IDEAM, en algún nivel de alerta por deslizamientos, por crecientes súbitas, por inundaciones. Son 549 municipios en total, destacándose las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía y Orinoquía en alerta por este fenómeno. Acá nos encontramos con la mayor Diana Carolina Rueda. Yo le quisiera preguntar, mayor, ¿hasta cuándo irán las lluvias en el país? Claro, bueno, el país en estos momentos se encuentra en un régimen de transición, específicamente en la región andina, algo sobre la región pacífica. Recordemos que el país se divide en 5 regiones y cada una se comporta climáticamente de una manera diferencial. Hacia la parte norte, pues estamos hablando de la temporada de ciclones tropicales, que ese paso de ondas tropicales irá hasta el 30 de noviembre e incrementará también las precipitaciones en este sector del país. Para la región andina esperamos una transición para el mes de julio, finales, primeras semanas de agosto, y esto no es de forma instantánea, no es que cambiamos la temporada y ya dejó de llover, no, sino que es algo que se da de forma paulatina. Los llanos y la Amazonía tendrán un periodo de transición más o menos para finales del mes de agosto y de esta manera tendremos el escenario nacional.
Mayor, recuérdenos nuevamente y muy brevemente cuáles son entonces las regiones que más se verían afectadas por lluvias en este momento en el país. Claro, en estos momentos, como lo hemos visto ya por reportes de deslizamientos, la andina y la pacífica tienen el mayor régimen de precipitaciones que tiene acumulado en montañas y deslizamientos, así que sería hacia donde debemos enfocar la mayor nivel de atención por emergencias por estos eventos de lluvia principalmente. Recordemos entonces que según el IDEAM son varios los municipios en alerta por estos fenómenos y se destaca en los departamentos de Antioquia con 95 municipios en alerta roja, Chocó con 21 y Caldas con 17 municipios. Cuatro y 46 de la tarde. Gracias a Caterina por toda la información. 549 municipios, repetimos, están bajo algún tipo de alerta de deslizamiento por las fuertes lluvias que se han venido registrando especialmente en la región andina de Colombia. Se espera, y repetimos, que esta temporada de lluvias o esta época de lluvias se extienda hasta los últimos días del mes de julio, incluso hasta los primeros días del mes de agosto. Las regiones andina y Pacífico, la región Pacífico y la región andina, serían las más afectadas, pero también hacia la frontera con Venezuela, con el país. Estas son las imágenes del río Táchira, que se ha venido registrando en los últimos días su desbordamiento, las comunidades completamente afectadas de lado y lado, porque recordemos que esto está en la frontera. Tanto el norte de Santander como en esa zona limítrofe con Venezuela se han registrado afectaciones. En muy pocos segundos tendremos a Alexandra Díaz, secretaria de Hábitat y Desarrollo Sostenible de Villa del Rosario, norte de Santander. De hecho, creo que ya la tenemos en línea. Secretaria, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, sí señora, muchísimas gracias por la invitación. Mire, secretaria, tenemos en pantalla lo que viene sucediendo con el río Táchira en norte de Santander, días consecutivos de un desbordamiento, de unas crecientes súbitas que han afectado a la comunidad. ¿El estado de este río hoy cuál es? El estado del río a la fecha de hoy ha disminuido notablemente. Ayer a las 5:30 de la tarde fue que inició la inundación, el desbordamiento exactamente en el sector La Playita del barrio La Parada, y tuvimos dos afectaciones, una sobre la vía Juan Frío, Palo Gordo, zona rural, que se llevó una parte de la vía y solamente quedó habilitado un carril, y la otra en el sector La Playita, que fue donde sufrimos las inundaciones de ese sector, afectando a las familias que están en ese sector. Sí. Mire, ¿qué pasó con estas familias? ¿Tocó reubicarlas? ¿Tienen ayudas? ¿Solo fue tema de bienes o qué pasó? Bueno, con estas familias la inundación fue mínima, solamente fueron 30 que sufrieron alguna pequeña afectación, pero debemos tener en cuenta que esas familias ya habían sido reubicadas por la administración en el 2011. Todas esas familias que están ahí tienen casa en el sector Morichal del municipio de Villa del Rosario. Nosotros el día de ayer enviamos un comunicado de que ellos debían hacer una evacuación preventiva sin habilitar albergues, porque ellos, como les estoy contando, en el 2011 fueron reubicados en el sector de Morichal, y la mayoría, si no es que son todos, tienen sus casas habitacionales en ese sector y tienen a dónde ir. Por temas, no sé, no hemos hablado con ellos, pero dicen que pues no quieren salir del sector. Ellos deciden continuar ahí. ¿Cómo así, secretaria? O sea, ¿ellos tienen a dónde ir? Sí, ellos fueron reubicados en el 2011. 60 familias exactamente fueron reubicadas en el sector Morichal. Se les dio casa a todas esas familias. Ellos tienen casa en el sector Morichal. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que en este sector, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el municipio en el 2022 había presentado un proyecto que había sido adjudicado precisamente para mitigar todo el tema de la inundación que se presenta en el sector. Pero en el 2023 llega por parte de la Cancillería, nos dicen que debemos parar el proyecto, suspenderlo. Y en enero del 2025
nos dicen que hay que liquidar el proyecto porque supuestamente ese sector corresponde a la República de Venezuela. Entonces nos mandan a liquidar, mandan a la Unión Temporal del Río Táchira, que es el contratista, a liquidar el contrato sin tener en cuenta todas las afectaciones y la línea de tiempo que nosotros expresamos con el presidente de Junta del sector de La Parada, donde decimos desde 1989 a pasar al 2005, 2006, 2010, 2011, que fue donde se hizo la evacuación definitiva y se reubicaron estas familias, pero seguimos presentando afectaciones a lo largo del tiempo. En la temporada de lluvias del 2024, en noviembre, nosotros solicitamos una reunión con Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y es donde nos notifican la liquidación del contrato. Y nos dejaron pues sin muchas opciones jurídicas para nosotros poder adelantar trabajos en la zona, porque Cancillería dice que ese sector no le pertenece a Colombia y que nosotros estaríamos violando la soberanía de otro país. Por lo tanto, no estamos autorizados a hacer ninguna clase de dragado ni de mitigación porque no podemos hacerla por esa cancelación o liquidación de ese contrato que existía con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Mire, ¿por qué le hacía la pregunta anterior? Esta zona afectada de Villa del Rosario, que teníamos en imágenes, por su cercanía al río Táchira, es una zona de emergencia, es decir, ¿cuántas veces se ha desbordado el río Táchira afectando esta misma zona? Este año al menos. Bueno, este año solamente en noviembre del 2024 tuvimos un desbordamiento y ahorita nuevamente, pues por la temporada de lluvias que estamos presentando, desde el municipio de RAN y Ragombalia nos avisan de que el caudal del río viene elevado y de que va a llegar con fuerza a esta zona, que es lo que efectivamente pasa. Primero llega Juan Frío, que es donde nos tumba la vía, parte de la vía que pertenece a la gobernación, y después sigue, que es donde se mete al sector de la playita en La Parada, que siempre ha tenido, pues a lo largo del tiempo en las temporadas de lluvia, hemos presentado inundaciones en ese sector. Por eso, esas familias en el 2011 y 2012 habían sido ya reubicadas. Exactamente unas 65 familias fueron reubicadas de ese sector, que son las que hoy persisten o insisten en estar nuevamente en ese sector, porque eso se declaró como alto riesgo y ellos no deberían estar ahí. Claro, pero mire, entonces, secretaria, la pregunta es, estas familias tienen estas casas que están aquí en la zona de alto riesgo y las otras en donde fueron reubicadas. ¿Las otras casas, qué pasa con esas? Pues no, en una revisión que nosotros hicimos en noviembre del 2024, pues la mayoría dice que tienen familiares allá, pero pues que ellos pues ya no quieren hacer la evacuación de este sector y que algunos viven allá y vienen y trabajan acá y otros dicen que tienen familiares, hijos, o sea, incluso hasta las arrendaron. Entonces, esa es la problemática que nosotros tenemos, porque si ellos fueron reubicados, es para que ellos estén en el sector de Morichal, que fueron donde fueron reubicados ya. Mire, secretaria, ¿y no se pueden desalojar? O sea, ellos tienen que hacer el desalojo preventivo, pero tienen que hacerlo voluntariamente, porque nosotros no podemos colocar albergues para unas familias que ya fueron evacuadas y ya fueron reubicadas. Sí, no, entiendo perfectamente, secretaria, por eso mi sorpresa, porque le iba a preguntar por las medidas que iban a tomar en este sector, pero al ser catalogado un sector ya de alto riesgo y al reubicar hace 14 años a las mismas familias, porque usted me confirma que son las mismas. Son las mismas, sí. En su mayoría son las mismas. Porque nosotros hicimos una evaluación en noviembre del 2024, donde les preguntábamos a ellos por esas casas y ellos mismos nos confirmaban que sí, que les habían entregado casas allá, pero que ellos se habían devuelto para ese sector, por temas laborales, por temas de que querían estar ahí. Secretaria, también preguntarles, ¿se está trabajando en muros de contención para el río Táchira? Porque de todas formas su desbordamiento se da de una forma que termina afectando territorio urbano.
Nosotros sí, exactamente sí estábamos trabajando con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en muros, en obras de contención que venían desde el puente hasta la parte de la playita, el sector La Playita, pero como le contaba, la unidad y Cancillería nos liquidó ese contrato que tenía la Unión Temporal Río Táchira, porque ellos dicen que ese sector le corresponde o le pertenece a la hermana República de Venezuela. Y nos dejaron a nosotros prácticamente solos, donde les pedíamos pues una explicación y ellos simplemente pues nos notificaron por medio de que la Cancillería envía un comunicado de que debe ser liquidado el contrato. Y pues decidieron no seguir con el proyecto porque el proyecto ya había avanzado en un 40%. Pero no alcanzamos a llegar al sector de La Playita, sino se quedó un poco más abajo, 200 metros más arriba del puente. Entonces, ese es el problema que tenemos, porque entonces, si ellos liquidaron un contrato porque estaban violando supuestamente la soberanía venezolana del país de Venezuela, pues nosotros tampoco podríamos, como administración, ni meter una máquina, ni hacer ninguna clase de trabajo en ese sector, porque también la estaríamos violando. Entonces, nos dejaron jurídicamente con los brazos cruzados, como de que no podemos hacer nada en el sector. Secretaria, gracias por estas claridades. Imagino que tanto yo como la audiencia queda muy sorprendida de que estas familias pernoten en una zona de alto riesgo, especialmente en temporada de lluvias, cuando está tan cerca el río Táchira y que ha tenido varios desbordamientos en su historia, especialmente una reubicación, y toca aclarar lo que ya se dio en el año 2011 a las mismas familias que hoy están en este sector de Villa del Rosario. Gracias, secretaria Alexandra Díaz. Muchísimas gracias a ustedes. Mientras tanto, en el Bajo Cauca antioqueño también se reportan afectaciones por el desbordamiento del río Nechí. Johan Díaz, ¿cuál es la situación hasta ahora en ese territorio? Buenas tardes. Hola Luisa, un saludo para ti y para los usuarios de Noticias Caracol en vivo. La situación es preocupante en el municipio de El Bagre, Antioquia, por el desbordamiento del río Nechí. Reportan desde la zona que por lo menos hay afectaciones en 15 barrios del casco urbano de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Y es que durante el fin de semana con el puente festivo llovió copiosamente en la región del Bajo Cauca antioqueño, aumentando los niveles del río Nechí y afectando prácticamente gran parte de esta población del Bajo Cauca. Otros afluentes, como algunas quebradas, también reportan afectaciones por cuenta de estas inundaciones. Las afectaciones se concentran no solo en zonas residenciales, sino también en el sector comercial. Una zona muy cercana al centro nos reportan desde el municipio de Nechí que se han presentado afectaciones en tiendas de barrio, algunos locales de tecnología, otros locales comerciales abiertos al público como restaurantes. Por eso se ha lanzado un llamado especial por parte de la alcaldía de Nechí al Departamento de Gestión de Riesgo de Antioquia, Aldagrán, pero también a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que se atienda cuando antes la situación que están afectados los habitantes de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Lo repetimos, son por lo menos 15 barrios del municipio de El Bagre, Antioquia, quienes reportan inundaciones por cuenta de la creciente del río Nechí. Observamos imágenes de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, pero también del Cuerpo de Bomberos. Están haciendo un balance para determinar el número exacto de personas afectadas por cuenta del invierno. Otras poblaciones del Bajo Cauca, zona rural de municipios cercanos a El Bagre, Antioquia, también reportan afectaciones por cuenta del desbordamiento de este afluente. Esta es la información, Luisa, que reportamos a esta hora de la tarde desde el municipio de Nechí, Antioquia, quienes están pidiendo la ayuda del gobierno nacional por cuenta de las inundaciones y las afectaciones que tiene el Bajo Cauca antioqueño con este tema de las inundaciones por el desbordamiento del río Nechí. Johan, muchas gracias. Ahí lo tienen en imágenes. Entonces, las inundaciones registradas del
en el Bagre, Antioquia, por esa creciente súbita del río Nechí. Ustedes de Montería con toda la información también de lo que pueda suceder en el departamento en las próximas horas, teniendo en cuenta que el departamento también está con un tema de lluvias frecuentes y que se va a extender, como ya lo hemos dicho, hasta julio o agosto de este mismo año. Gracias.